Muy bien. Me iban a crucificar. Jehová te ha salvado, mi hombre. No, es falso. No me ha salvado Jehová. Me salvó un delito. ¿Cuál? El tuyo. Estás loco. No, el de otro. Pero cállate, no me interrumpas. El hombre quedó en silencio un rato como ordenando sus ideas y luego prosiguió en su conversación con la lentitud de quien va sembrando. Me iban a crucificar, pero sabes, cuando llega la Pascua se acostumbra a soltarle a un preso al pueblo, el que él quiera. Escogen a dos para que el pueblo elija a uno de entre ellos. Yo fui uno de los llamados, pero no tenía esperanza. Tenía sobre mí un gran crimen. La mujer interrumpió. Sí, habías muerto al hijo de Jael. No, no era ese mi crimen. Mi crimen era otro, otro que no comprendo. Callar. Me lo dijo el carcelero. Me dijo también que era horrible y sin perdón. Callar. Esto parece absurdo, ¿verdad? Pero no, no lo es. Esto es diáfano. Esto se explica. Absurdo fue lo otro, inexplicable como un sol a mediodía. Barrabás quedó en silencio por un momento como si las palabras se le hubiesen despeñado en un abismo. Sabes, vino a buscarme el carcelero, el mismo con quien había hablado antes, y me llevó por los corredores vestido con el ruido de mis cadenas. En el camino me dijo, ¿tienes esperanza o no? Yo le respondí, no sé. ¿Sabes quién es el otro? Sí, me han dicho que se llama Jesús. Creo que es un maniático. Delante del pretorio se había derramado el pueblo, y el pueblo me veía, y veía al gobernador, oloroso a flores, y al otro reo. El otro reo era un pobre hombre flaco, con aspecto humilde, y con los ojos, y con unos grandes ojos que le cogían media cara. El gobernador interrogó al pueblo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y yo sentía dentro de mí cómo se me desbocaba el corazón de angustia. Pero entonces empezaron todos a gritar, a dar grandes voces, a Barrabás, como un mar que hablase. Yo sentí emoción. Toda aquella gente me aclamaba y me conocía, pero al volverme vi el rostro del otro prisionero que estaba humillado, como si los gritos lo apedreasen, y empecé a sentir lástima, porque pensé que en el martirio aquel hombre sufriría más que yo. Como el carcelero estaba a mi lado, pude decirle al oído, ¿este es Jesús? Sí, el crimen debe haber sido mucho más grande que el mío. ¿De qué se le acusa? Desprecia las leyes del César, promete hacer cosas sobrenaturales, es un gran vanidoso, asegura que él solo dice la verdad. Eso es un delito, un gran delito. El guardia no dijo nada más, perdón, el guardia no dijo más, pero dentro de mí, como un viento, se metió ese asombro. No sé si he soñado, si estoy muerto, o si mi sangre y mi voz, o si es mi sangre y mi voz la que te habla. Igual que al través de una tiniebla vi al gobernador que se lavaba las manos con un jarro, en un jarro, como hacen los hombres después que han comido. Me soltaron las cadenas, caí entre aquella resaca de gente como un madero. Y ahora, mujer, quiero que me digas, ¿has oído decir alguna vez es que las palabras pueden echar puñados de confusión sobre la vida? ¿Habías oído alguna vez cosa semejante? En esperar respuesta, salió al camino que se hundía en los ojos de la mujer. El cielo estaba sembrado de violetas, y Barrabás se destacaba en su fondo como un bosque de piedras devastado a hachazos. Perdón, no le di mucha entonación de final, pero es que sentí que venía otro párrafo. Es más, ahorita ya casi estoy pensando que sí, debe faltar algún párrafo, porque yo recuerdo que este cuento como que terminaba en una escena, esa escena que está ahí, en que él sale al camino, y el narrador dice que Barrabás empieza a reflexionar o algo así sobre su delito, el delito de callar. Y eso es,
Y esa es la última escena que yo recuerdo de este cuento. Pero quizá lo pueda buscar más tarde para ver si de verdad aquí falta algún párrafo. Ya les había dicho que esta versión como que no está corregida. Bueno, entonces, ¿qué les hace sentir esto? Eh, Fue terrible la interrupción, pero bueno, traté de que fuera la menor posible. Y siempre les pregunto no solo a los estudiantes, a cualquiera les puedo preguntar, les puedo contar que ante una obra de arte uno primero tiene que preguntarse siempre, ¿qué siento al ver esto? ¿Qué siento al leer esto en este caso? ¿Qué siento al escuchar esto? Puede ser una pieza musical, una canción. ¿Qué siento al tocar esta escultura? ¿Qué siento al leer este poema? Yujo, chicas. Bueno, personalmente siento que me dejó vacía el cuento, porque eh, da trae esa reflexión y también una perspectiva nueva de un personaje bíblico como lo es Barrabás, que si bien su presencia es poca, de verdad me parece interesante esta visión que le da Uslar Pietri, no pintándolo como un monstruo, sino como un hombre más, un hombre cuyo delito de callar, de no hacer frente a ese delito del que se le imputaba, fue superado por, bueno, un delito mayor como es eh, hablar de más, por así decirlo, hablar sobre la verdad, hablar en contra de algo, de un orden establecido. Ujú. Sí, es curioso que en esta versión o en esta visión de la óptica de Barrabás, que no nos cuenta el texto original, eh, hay esa interesantísima oposición entre callar y hablar, o callar y hablar de más, porque a los ojos de las autoridades, a los ojos del mundo en general, en ese momento Jesús estaba hablando de más. Habló tanto que hasta lo mataron por eso, ¿no? Y, y a Barrabás bien podrían haberlo condenado a muerte porque no dijo que él era inocente. Aunque claro, este episodio por el cual encarcelaron a Barrabás, o es un episodio que imaginó Uslar Pietri para escribir el cuento, o está en algún texto de algún autor que, no sé, que lo supone, que lo sabe, que lo investigó, algún registro puede haber quedado en alguna parte, no lo sé, pero no importa mucho porque está en el cuento. Para nosotros lo que importa es que el narrador lo cuenta y para nosotros lo que existe y lo que cuenta es lo que el narrador cuenta. Eso fue lo que pasó en esta historia. No importa que venga de un hecho real y no importa que venga de un hecho imaginario tampoco, no importa. Lo que importa es que está en el texto. Se opone en este texto el delito de callar al delito de hablar. Las dos cosas son delito. Ah, caramba. ¿Y en qué caso son delitos las dos cosas? Porque cuando una cosa es delito, la contraria suele ser virtud, ¿no? Y cuando una cosa es virtud, la contraria suele ser delito, pecado, ¿no? Suele ser condenable. Pero aquí son delitos las dos. El acto delictuoso y el contrario. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué pasará eso?
Y no es que Barrabás no haya recibido castigo, por cierto, él recibió también su castigo por el delito de callar o por el que haya sido, porque no por haber quedado con vida, no porque el pueblo, que sabemos que fue aupado por las autoridades religiosas, aunque esa parte no la cuentan aquí, eh, no por haber sido exculpado, se libera del castigo. Barrabás, en esa situación que se cuenta ahí, en la escena con la mujer que lo llama mi hombre, no debe ser su mujer, o su esposa, su novia, lo que fuera, esa escena lo hace a uno sentir que Barrabás está sintiendo una especie de remordimiento, por lo menos hay algo que él no comprende y su vida cambia a partir de ahí. Ya no es el mismo hombre que iba caminando por una calle y de repente ve que un gentío viene corriendo hacia él. Eh, este que sale de la cárcel indultado por Pilato, eh, es otro, que recibe el castigo de no comprender, el castigo de verse envuelto en ese premio que no es un premio en realidad. Aquel otro hombre que mataron en el lugar suyo, porque a él lo iban a crucificar, seguramente se enteró más tarde de que aquel hombre no tenía ninguna culpa. O que si tenía culpa era casi la misma que él, solo que era la contraria, ¿no? La culpa de hablar. Pero ya estoy hablando yo demasiado, como Jesús. Tienen ustedes que decirme algo. ¿Por qué en este caso, pregunto, o en qué circunstancias fuera del cuento es delito hablar y es delito callar? Contreras, adelante. Entendí que la pregunta era en qué otras circunstancias, aparte del cuento, es delito hablar y es delito callar. Sí, se me ocurrió esa pregunta en mitad de la otra pregunta que era ¿por qué en este cuento es delito callar y delito hablar? O sea, se ve fuera del cuento alguna circunstancia en la vida real, digamos, en que pueda suceder eso. Sí, A ver, en circunstancias, por ejemplo, cuando uno es testigo de algo y si lo callas eres cómplice, pero si hablas, a veces hablar te pone en peligro. O claro, si hablas, por lo menos, si hablamos de gobiernos autoritarios, también hablar es un delito porque hablar en contra del gobierno es un delito porque ellos lo ven como una amenaza para su régimen, pero también callar es un delito porque entonces está siendo cómplice de todas las cosas, pero mucha gente opta por callar porque a veces significa salvarse el pellejo. Entonces, claro. creo que esas serían más o menos las circunstancias reales que se me ocurren ahorita, aparte del cuento. Muy bien, esa era la respuesta en la que yo estaba pensando, que por supuesto no es la única respuesta posible, ¿no? Eh, Y entonces vuelvo a Uslar Pietri. Ya no estoy en el cuento, ya no estoy en el narrador ni en los personajes. Estoy en el autor, que es una persona de carne y hueso, que está en una circunstancia personal, circunstancia social, circunstancia histórica, circunstancia artística, incluso en su caso, etcétera. Circunstancia política, que es la más interesante en ese momento. Ah, Ular Pietri nació en 1906, es decir, que en 1928 tenía 22 años. Él también debe haber estado terminando su pregrado, aunque quizá, como Ular Pietri tenía ciertas ventajas, a lo mejor ya había terminado, ¿no? Ular Pietri tenía la ventaja de que, bueno, que su familia no era pobre. Eh, y las licenciaturas en ese momento además duraban menos tiempo, ¿no? Pero bueno, no importa. Debía estar terminando su carrera o la había terminado hacía muy poco.
y la primera carrera que estudió fue la de Derecho. Em, y entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿De qué año es este cuento? Este cuento está en un libro de cuentos que se titula precisamente Barrabás y apareció en 1928, el año en que comenzó la generación del 28, el año en que sucedieron los acontecimientos de la generación del 28. Y pasa exactamente lo que dice Contreras. Hay toda una generación que está en esa disyuntiva, la disyuntiva de hablar, de gritar, como hizo Jesús en el cuento. Bueno, no lo vemos hacerlo, pero sabemos que lo hace. Y el guardia dice que Jesús hablaba. Eh, habla en contra de lo que no está bien, en contra de lo que es incorrecto. Y por el otro lado está también esa misma generación enfrentándose al miedo de sufrir consecuencias dolorosas, no solo para sí mismo, sino para toda la familia y por tanto para el pueblo en general, de que los jóvenes desembocaban en la cárcel, una cárcel horrorosa, una cárcel medieval, a pesar de que estaban en el siglo XX, si decían una sílaba en contra del gobierno, que dice Contreras que hablar en contra del gobierno es delito. Hablar en contra del gobierno es delito en las dictaduras, porque en la democracia es derecho de los ciudadanos y está escrito en la Constitución. Muchos gobiernos democráticos no consideran eso verdad, pero la Constitución lo dice. Es más, si la Constitución no dice esto, no es una Constitución democrática. Pero en los países democráticos, todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión acerca del gobierno por abajo. Por supuesto que conservando las formas, ¿no? De la manera correcta. Como les digo yo siempre, con cariño y con respeto. Al gobierno no se le puede hablar con cariño, pero con respeto sí hay que hablarle a todo el mundo, no al gobierno. Entonces, en la democracia uno puede expresarse con respeto hacia todos los demás, a menos que uno no quiera que le respeten a uno su opinión. Y esa generación estaba en esa disyuntiva. La generación anterior había estado también en esa disyuntiva, porque el gobierno de Gómez comenzó en 1908, que es cuando habían nacido casi todos los muchachos estos, ¿no? Que iniciaron este alboroto. Comenzó en 1908 y terminó en 1935. Es decir, ese movimiento del 28 no terminó con el gobierno. Y el gobierno de Gómez en realidad había comenzado en 1898, 10 años antes, cuando los andinos, encabezados por Cipriano Castro, eh, cogieron sus caballos y sus armas y dijeron, vamos a tomar el gobierno, vamos para Caracas. En la novela, ¿cómo es que se titula? En la casa del pez, del, en la casa del pez que escupe el agua, que habría que anotar ese título, en la casa del pez que escupe el agua, escrita por Francisco Herrera Luque. En esta novela se cuenta esa historia, cuando Gómez era un sencillo hacendado, no era un sencillo hacendado porque era hacendado, ¿no? Es decir, tenía tierras heredadas además de su padre, pero tampoco es que, ay, sí, qué hombre tan millonario, ¿no? No era un gran hacendado. Y no tenía otra expectativa para su vida que trabajar, mantener a su familia y ya, ¿no? Y podía expandir su hacienda y vivir mejor, pues sí, pero eh, no era que quería conquistar todo el estado Táchira para él. Y de repente viene este compadre que él tenía en San Cristóbal, porque Gómez no vivía en San Cristóbal, este compadre que él tenía en San Cristóbal, que se llamaba Cipriano Castro, y viene y lo visita un día y le dice, compadre, ¿usted no quiere ir para Caracas? ¿Y qué voy a hacer yo para Caracas? Bueno, vamos a tumbar el gobierno. Bueno, le debe haber dicho, vamos a tumbar el gobierno, compadre. ¿A qué más va uno a Caracas? Pero si Caracas es muy lejos, ¿no? Cosas así se dicen. Al final el compadre convence a Gómez de que vayan para Caracas, ¿no? Y vienen, ya vamos a escuchar a Mateus. Y entonces emprenden ese camino para Caracas los 60 hombres que había conquistado Castro para hacer esa expedición e iniciar esa revolución. Y ese camino significaba ir dando batallas en todo el camino
y derrotando a las Fuerzas Armadas de ese gobierno constituido que era el gobierno de Crespo, de Linares, ya no me acuerdo. Pero entonces iban de Táchira para Caracas e iban peleando batallas y tomando ciudades. Y al final llegaron a Caracas todos triunfales. Y ya casi no hubo que hacer nada más para que el gobierno se fuera y que ellos llegaran al poder. 60 hombres que vinieron de Los Ángeles, de los Andes, y se quedaron 60 años. Porque eso sucedió, así dice Herrera Luque, ¿no? 60 hombres que se quedaron 60 años. Eran 60 de verdad. Y bueno, por lo menos los más importantes, los que se le fueron uniendo en el camino, eso ya es el ejército, digamos. Se dice que se quedaron 60 años porque ellos llegaron a Caracas en 1898 y se fueron en 1958, cuando cesó la dictadura del último andino de de ese trozo de la historia, ¿no? Que comenzó con Castro, después se convirtió en el gomecismo y que no terminó con la muerte de Gómez, sino más de 20 años más tarde, ¿no? Porque los gobiernos que vinieron después de Gómez eran sucesores de Gómez, tenían la misma visión. Eh, y bueno, esto terminó en 1958 cuando se fue Pérez Jiménez, que también era andino. El único presidente que no fue andino en esa época, que no era exactamente presidente, sino presidente de la Junta Militar, fue Carlos Delgado Chalbot, que era caraqueño. Ah, perdón, también Gallego, que también era caraqueño. Pero estos eran considerados gobiernos democráticos, el de Gallego sobre todo, porque el del Delgado Chalbot era un gobierno que nació con un golpe, ¿no? Delgado Chalbot era el cabecilla del movimiento que le dio golpe de Estado a gallegos. Pero ¿por qué habrán matado a Delgado Chalbot? Porque se supone que fueron precisamente los otros miembros de la Junta de Gobierno encabezado esta revolución, aparte por Pérez Jiménez mismo, que formaba parte de la Junta. ¿Por qué habrán terminado deshaciéndose de él a tiros? Bueno, no debe haber sido precisamente porque se comportaba como a los andinos les gustaba. Y Delgado Chalbot no era andino y había estudiado en Francia. Bueno, y Gallego no era andino, pero lo más importante es que respetaba las formas democráticas, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya expliqué. ¿Por qué son 60 hombres que se quedaron 60 años? En el libro, en la novela, en el agua, en la casa del pez que escupe el agua, se cuenta esa historia y lo cuentan de una manera bien amena, bien asimilable. Uf, hace media hora que estoy diciendo esperar a la pobre Dameri. Perdóname, Dameri. Buenos días, no se preocupe, profesor. Cuando usted estaba relatando el cuento y bueno, además estaba dando todo este contexto, recordé que hace unos años, uno de los primeros libros que leí fue uno de Miguel Otero Silva y Sí, está precisamente contextualizado en este tiempo, en 1928, no me recordaba y para aquel entonces cuando lo leí pues ni sabía. O si lo sabía, no tenía la madurez para identificarlo hasta ahorita que estamos viendo esta clase y lo estoy identificando con esto, ¿no? sí. Tuve la oportunidad de leerlo todo y este libro se titula Fiebre, no sé si ustedes lo han escuchado. Fiebre, Y claro está que sí. centrado precisamente en este tiempo y bueno, relata todo, ¿no? Entonces, relacionando esto con el cuento, el que usted acaba de relatar sobre Barrabás, también me topé, bueno, sí, me topé para aquel momento y lo recordé ahorita, algo así como para hacer una acotación intertextual sobre este libro. Y él también, en este libro, hace una mención de Barrabás, ¿no? Y de aquel tiempo, en aquel tiempo del judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes me permiten, quiero compartir ese texto, que lo tenía por ahí escrito y lo quiero relatar, Un momento, narrar. sí, pero un momentito, que les quiero decir que les estaba contando este cuento de la historia política para respondernos la pregunta de por qué es delito callar y por qué es delito hablar. Todavía no he terminado con eso, pero vamos a escuchar a Mary. Ok.
Este es un texto que no recuerdo precisamente en qué página está, lo voy a descubrir, o sea, No sé que está importa, aquí, no pero importa, lo no tenía importa. escrito, entonces después les paso bien la referencia. Entonces dice así. Recuerdo, antes de empezar, para darles el contexto, que estaban hablando en la universidad, si mal no me equivoco, estaban conversando en sus compañeros, ¿no? Sobre todos estos temas, las ideologías y todo eso. Entonces, el emisor interviene en ese momento, que no recuerdo precisamente cuál era, pero ya después de eso. Sí, dice así. Y el autor es Otero Silva. Ajá, sí, pero Ok, sí. ok, Ajá. Por cierto, se publicó en 1975. ok. Es fiebre, ok. Dice así. Es inútil que intentemos hacer algo. Remover el fango. Lograremos apenas que las multitudes nos linchen si nos empeñamos en violar su sagrado derecho a recibir las bofetadas. Entre los barrabases y los cristos, la canalla siempre prefiere que crucifiquen a los cristos. Vivimos entre una torpe manada de esclavos, satisfechos de sus cadenas, de su basofia y de sus cicatrices. Y bueno, después sigue relatando, pero lo relacioné directamente con eso. Entonces, cuando usted estaba hablando sobre esto, yo estaba reflexionando, ¿no? Entonces me puse a pensar en lo que usted dice, que sé que no lo ha concluido, pero voy a compartir pues mi opinión para no interrumpir más adelante su explicación. No, 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 Es está muy bien. que, En este momento ok, está muy bien lo que dices. ok, es que el impacto o la confrontación que puede tener una verdad en la sociedad no se determina mucho sobre o sea, ¿cómo decirlo? Sobre quién lo dice, sino en el contenido de la verdad, sino el por qué confronta esa sociedad. Entonces, dependiendo de la manera en que confronte esa sociedad, es que la sociedad la va a aceptar o no. Por lo menos, si X sociedad recibe una verdad o un manifiesto, tal declaración, si la sociedad está acostumbrada a cierto modo de vida o a ciertas ideologías o a ciertas posiciones, por supuesto que va a rechazar esa Claro, verdad, aunque realmente sea verdad o aunque no lo sea. Entonces yo creo que eso es lo que sucedió en aquel momento y lo que sucede hoy en día. sí, sí, sí. Entonces, creo que también es lo que mantiene que un manifiesto pues se desarrolle y se mantenga a lo largo del tiempo. Y siempre, el que sea rechazada o el que sea aceptada va a depender de la condición de la sociedad. Si la sociedad es totalmente contraria a la verdad que se proclama, obviamente la va a rechazar y creo Claro, que solamente algunos pocos pueden pues considerarla, así como dice aquí en el extracto que acabo de... sí. Me alegra mucho que digas que era así en aquel tiempo y es ahora también así. Sí, Y es no es ahora. así ahora solamente en Venezuela, es un montón de lugares. Sí, sí, en todo el Eh, mundo, algo sí, universal. eh, cuando la gente está cómoda con con el error, con la mentira, con la injusticia, con el dolor, cuando le parece que es más cómodo soportar eso a ir en contra, cuando es más cómodo callar que levantar la voz, como hizo Cristo, Exacto. eh, bueno, entonces va a rechazar, aunque venga el propio Cristo. Y en la Exactamente. turba, como dice el Otero Silva, siempre la gente va a preferir a Barrabás. Que liberen a Barrabás. El otro es muy incómodo, el otro es más difícil. Mejor sigamos así como estamos, aunque nos duela, aunque estén abusando de nosotros. Eh, y eso también es delito, por lo que dice Barrabás, por lo que dice el Barrabás de Urlapiet, que es como decir que lo dice Urlapiet. Ese también es culpable, ese también ha cometido una falla enorme, no solo en contra de su pueblo, sino además en contra de sí mismo. Es decir, que Uslar Pietri no era así como quien dice, ah, mira, qué gomecista era este hombre. Esa era una acusación injusta, que bueno, puede ser que haya sido gomecista, porque su papá era militar y seguro que hasta formaba parte de las Fuerzas Armadas de los tiempos de Castro y antes, qué sé yo, no sé, pero no importa. El hijo puede ser totalmente diferente. El asunto es que siempre se tildó a Uslar Pietri de derechista, de gomecista, de apoyar a la dictadura, pero mira lo que escribe, ¿no? Está bien, sí. Esos muchachos que se levantaron en el 28, puede ser que hayan cometido el delito de levantar la voz. Delito a los ojos del gobierno totalitario, pero es lo que hay que hacer.
Pero nosotros, los que no hicimos nada, o los otros que no hicieron nada, también cometieron un error, porque cuando hay justicia, lo correcto, aunque sea más difícil, es levantar la voz. Eh, y es bien interesante que se pueda ver eso en Barrabás, porque en Barrabás siempre hemos visto un delincuente, ¿no? Un delincuente al que la gente liberó en lugar de liberar al santo. Eh, y nos sirve esa imagen, me sirvió por lo menos a Osler Pietri para representar eso que estaba haciendo la gente que se sentía más cómoda con el dolor y la injusticia que con el grito de libertad, de igualdad, etc. Qué maravilla, lo dijeron ustedes. ¿Sigues con la mano levantada, Dameri? O ya, Sí, muy perdón, bien, no, ya lo ok. bajé. Ok. Bueno, ahí quería llegar, en realidad. Fue muy, muy oportuna la intervención de Dameri porque creo que llegué más rápido. Eh, había que llegar ahí, ¿no? En realidad, este señor también forma parte de su época. Es que no puede ser que no forme parte de su época. Ya decía, eh, ¿cómo que se llama este señor? Que siempre lo confunden con dos. José Ortega y Gasset. Cuando ustedes oigan hablar de Ortega y Gasset, no están hablando de dos personas, están hablando de una sola, cuyo apellido es Ortega y Gasset. O bueno, seguramente son los dos apellidos, que hay familias que ponen I entre sus dos apellidos. Eh, y seguro que la familia de Ortega y Gasset en el pasado fue noble y eso le da una explicación al asunto. Ortega y Gasset dice, o ya lo deben haber oído, yo soy yo, hablando como filósofo, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Que no es que tú estás metido en una circunstancia, por ejemplo, la dictadura de Gómez, y que, bueno, tú lograste salvarte. Y los demás que se surzan, como dicen los españoles, los demás que se la arreglan a veces se salvan. No, señor. Usted es usted solamente cuando va combinado con su circunstancia. Usted está metido en ese pleito es de usted. Y si usted no contribuye a resolver el problema, entonces no se está resolviendo el problema a sí mismo, ¿no? Eh, entonces, todos los que estaban en esto, por lo menos todos los que escribían, vamos a hablar de esa comunidad, estaban metidos en ese problema que había en Venezuela. El problema que es Venezuela y que era en 1928 también. Algo había que hacer. Se podía hablar y se podía callar. Y en ese momento las dos cosas eran bien peligrosas, bien malas. Bueno, la de hablar no debía ser, debe ser considerada mala, pero en ese momento lo era. Incluso por aquellos que querían protegerlo a uno, eso era bien considerado bien peligroso. Pero callar también. Eh, Hay un refrán que yo creo que es venezolano, que a mí no me gusta decirlo mucho porque no me gustan las palabras que se usan en el refrán, pero es totalmente cierto y se aplica perfectamente en este caso. Si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Si levantas la voz, a la rotunda, que era la cárcel de Gómez. Y si te quedas callado, como Barrabás, bueno, te tienes que calar la dictadura. Perdón, chicas, ya yo creo que me extendí mucho con esto. A ver, ¿qué otra cosa podemos comentar sobre Barrabás? A Profe, mí me permiso. llama la atención. Adelante, adelante. Ya conseguí la página, es la página 107. La página Sí, 107 de Fiebre. sí, de hecho me Mi- gustaría compartir el contexto para que se entienda un poquito mejor, porque tengo el libro en la mano, entonces, para sí, aprovechar. adelante. Ok, dice así. Oigo discutir a mis cuatro amigos. Hay dos con fe y otros dos sin ella. Morín, voluntarioso y vehemente, cree en la revolución, en nosotros mismos, en los demás. Robledillo, no obstante,
Su incurable frivolidad deja traslucir un sentimiento que está muy lejos del derrotismo. Saldaña, en cambio, no cree en nadie y expresa su opinión con la corrosiva ironía que usa para mirar todas las cosas. Es inútil que intentemos hacer algo, remover el fango. Lograremos apenas que las multitudes nos linchen si nos empeñamos en violar su sagrado derecho a recibir las bofetadas. Entre los barrabases y los cristos, la canalla siempre prefiere que crucifiquen a los cristos. Vivimos entre una torpe manada de esclavos satisfechos de sus cadenas, de su basofia y de sus cicatrices. Morín se acalora. No hay pueblos esclavos. Todos los pueblos considerados esclavos por sus detractores lo han sido solamente hasta la víspera de su estallido. Si te hubieran preguntado por el pueblo francés antes de la Revolución, 3 puntos suspensivos, pero Saldaña no lo deja concluir. Sí, señor, Francia, y los fenicios y los habitantes de Marte. Te aconsejo que no sacudas la historia. En el caso nuestro, la similitud habría que buscarla en la esclavitud secular de los judíos en espera de un Sansón o de un Moisés. Moisés no pertenece a la historia, sino a las leyendas bíblicas. Tercia Robledillo, con la evidencia e intención de molestar a Saldaña. Además, era un prestigiador. Aquello de partir en dos el Mar Rojo le quita solvencia a su obra. Por ti se está refiriendo, amigo Saldaña, a la Revolución Francesa, realizada hace apenas 100 años sin adivinos y sin milagros. Entonces, bueno, aquí siguen sus intervenciones, sus debates. Bueno, como dice en el contexto, también tiene que ver mucho la fe y la ideología de cada uno de los que intervenían allí. Bueno, en resumen, se encuentra en la página 107 Yo de iba a este libro. comentar que la historia de Moisés, incluso si es solamente literaria, si eso no sucedió de verdad, verdad, no importa. Porque siendo una historia literaria, si nos tomamos la Biblia, el Génesis, donde se cuenta eso, como un texto literario nada más, sigue siendo verdad, sigue siendo eso, sigue eso representando al hombre y una situación posible del hombre. Moisés ciertamente fue un libertador, aunque eso no haya sucedido de verdad, que bueno, sabemos o no sabemos, no importa. Eh, entonces, claro que es buen ejemplo, en eso no estoy de acuerdo con ese personaje que está ahí. Y hay Y varios bueno, personajes. tampoco tenemos certeza de que haya existido Sansón, pero incluso si es simplemente un mito, si es simplemente una leyenda, funciona, sirve para expresar eso que expresa. Te iba a decir, Bueno, Mary, y bueno, y a todos, personalmente, disculpe, profesor, dime, creo que en dime. estos casos interviene mucho pues lo que es la fe, porque la fe es precisamente Sí, eso, o sea, no tienes la, la certeza de lo que se dice que ocurrió y ha sido así, pero tienes la fe de que fue así. Por lo menos en mi y, caso, yo soy o sea, una persona de fe, o sea, yo creo en la Biblia y en Cristo y todos estos relatos, y para mí son una realidad porque tengo fe en eso y creo en eso. Por eso es ujú. que en este mismo extracto